A través de la historia, la humanidad ha tenido diferentes creencias y visiones del mundo, pero cada cierto tiempo aparece alguien que ofrece una nueva visión, un nuevo descubrimiento que pone en jaque el esquema aceptado y que genera una nueva manera de hacer las cosas, dejando muchas veces completamente obsoleta la idea anterior. A pesar de que esta nueva idea trae grandes beneficios para la humanidad, inicialmente se encuentra con una férrea resistencia, que no la entiende, que no confía en ella y que incluso puede considerarla una amenaza. Un ejemplo conocido de esto es el caso de Galileo, quien, al demostrarle a los líderes intelectuales de su tiempo, por medio de su nueva invención, el telescopio, que la idea tradicional de que el Sol giraba alrededor de la Tierra era incorrecta y que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, fue amenazado con cárcel e incluso torturas, a menos que se retractara de su idea. Ahora, se puede entender el porqué de la resistencia al cambio. Las nuevas ideas rompen con el status quo y su comodidad, crean incertidumbre, y es más fácil hacer lo que siempre se ha hecho, y en apariencia, menos problemático y más seguro. Pero, ¿qué es lo que nos impide entender y aceptar nuevas ideas? Pues, son los paradigmas. Hoy vamos a hablar del concepto de paradigma de Thomas Kuhn. En las diversas teorías que existen sobre cuál es el proceso de avance de la ciencia, nos encontramos con que el pensamiento de Kuhn intenta mejorar y corregir el pensamiento de Karl Popper. Karl Popper nos hablaba de la falsación como método para llegar al conocimiento del avance de la ciencia, ya que la ciencia lo que hacía era avanzar no afirmando cosas verdaderas, sino rechazando cosas falsas. Pues bien, según Thomas Kuhn, existe un concepto que es el concepto de paradigma, que sería un concepto unitario que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado. Cada época histórica tiene su paradigma. Así, según Kuhn, la ciencia va avanzando poco a poco en lo que llamamos la ciencia normal, hasta que el paradigma actualmente aceptado ya no es capaz de explicar todo lo que se conoce. En ese sentido, por lo tanto, el paradigma actual ya no sirve y hay que cambiarlo por otro. Debemos crear otro paradigma que sustituya al paradigma anterior. Al analizar la definición, podemos entender a los paradigmas como un filtro que nos ayuda a determinar la veracidad de las ideas. Pero al avanzar el progreso, las nuevas ideas que ha generado el mismo paradigma llegan a un punto en el cual éste ya no es capaz de explicar la realidad y su legitimidad se va deteriorando. Un problema que se genera es que en el proceso de cambio, el paradigma actual se opone fuertemente al nuevo, rechaza sus ideas o incluso es incapaz de verlas. Otra definición más general de paradigma es que corresponde a una serie de reglamentos que establecen límites y nos explican cómo resolver exitosamente problemas dentro de esos límites. De esta manera podemos entender la gran resistencia al cambio, de la cual no están exentos las personas inteligentes. Es independiente de la inteligencia de un individuo. Por eso en determinados momentos de la historia, personas muy inteligentes han sido incapaces de ver o aceptar ideas que luego se convierten en el nuevo estándar. Como por ejemplo Albert Einstein, la mente científica más brillante del siglo XX, que jamás aceptó la teoría de la mecánica cuántica, a pesar de haber tenido un rol importante en su creación. Esto también se aplica al mundo empresarial y se ha visto en exitosas empresas que se han quedado en el camino y han quebrado y desaparecido totalmente, a pesar de que en algún momento ser los maestros de su mercado. Se tiene el caso de Blockbuster, que no pudo ver el futuro del arriendo de películas y que incluso rechazó una oferta de Netflix. O el rechazo de la gran industria de relojes mecánicos suizos al rechazar el reloj de cuarzo, a pesar de ser inventado por un suizo, quien les presentó el invento primero a ellos. Pero luego fue la empresa Seiko la que tomó la idea y la aprovechó para generar una gran fortuna y ser líder en el mercado. Los paradigmas se encuentran presentes en todos los ámbitos, siendo uno de ellos el trabajo y las organizaciones, involucrando las relaciones entre sus miembros, siendo trabajadores, líderes, clientes, usuarios y el rol social, como veremos en el siguiente video. El mundo del trabajo tiene sus propios paradigmas y ellos van cambiando a medida que cambian los modos de organizarse y los marcos teóricos que los sustentan.
Generalmente la gestión del recurso humano en el mundo del trabajo ha sido siempre considerada una transacción en la que prevalecía el concepto jurídico de la relación, es decir, la contraprestación de salario por servicios. En el ámbito laboral, todo giraba en torno de estas ideas y juicios de valor. Dentro de este marco de ideas, se hablaba entonces de tareas, horarios, descripción de funciones, encuadres de categorías. Esta visión y modo de trabajar es el que aún prevalece en la mayoría de las empresas, pero ya no es efectivo ni sustentable. Lo que cambió fue el mundo en sí. Lo que se modificó fue el paradigma de la sociedad. Las sociedades modernas e hipercomunicadas avanzan mucho más rápido que sus propios líderes. La incorporación de nuevas generaciones al ámbito laboral, los cambios en el comportamiento de los consumidores, el fenómeno de la globalización y la dinámica de las relaciones se conforman en hitos que señalan el comienzo de una nueva era. Hablamos entonces de una sociedad líquida, una sociedad en constante movimiento, con límites difusos. Se trata de un nuevo mundo, volátil, impredecible, incierto, complejo, ambiguo. Para sintetizar, podríamos decir que esta nueva sociedad, desde fines del siglo pasado, se caracteriza por los siguientes fenómenos: globalidad, velocidad e inmediatez, personalización versus masividad, interconexión, búsqueda de bienestar, diversidad, la gente como eje clave. ¿Y cómo se refleja el cambio de paradigma en el mundo de las organizaciones? En los últimos años en el mundo del trabajo comenzamos a escuchar, cada vez con mayor frecuencia, hablar de vínculos, emociones, sentimientos, compromiso, felicidad. Y por supuesto, de los excelentes lugares para trabajar. Para las organizaciones, eso significó revisar sus valores, el estilo y modelo de liderazgo, sus procesos y, en consecuencia, su estrategia. Cada vez más, las compañías comienzan a diferenciarse por su capital humano. Se puso en evidencia que cada uno de los integrantes de la empresa es un talento que puede dar lo mejor de sí y potenciar los resultados globales de la organización. Por ello, el capital humano es percibido como fundamental y correlacionado con temas como la productividad, la satisfacción del cliente, la innovación y la reducción importante de la conflictividad. Los líderes de una organización son los responsables de guiar el barco en este paradigma de sociedad líquida. Y aquí entran en juego los líderes en los excelentes lugares para trabajar. Son diferentes, tienen otra visión, se adaptan mejor a los tiempos que corren. Tienen un estilo de liderazgo menos jerárquico, más horizontal, menos controlador, basado fuertemente en interacciones de confianza. Entienden a las organizaciones como una sucesión de proyectos individuales, conectando expectativas individuales con objetivos de la organización. Seleccionan a las personas del equipo pensando no tanto en el conocimiento técnico, sino en compartir valores y creencias. En Great Place to Work trabajamos codo a codo con los líderes y sus equipos para favorecer el desarrollo del capital humano y contribuir a construir una sociedad mejor. Habitualmente, las empresas nos comentan sus problemas y nos preguntan cómo hacen las mejores. Y es entonces cuando reforzamos el concepto de que no se trata de emular prácticas, políticas o beneficios, sino de capturar la esencia del cómo lo hacen. Se trata de pensar la propia organización como un todo donde los vínculos es lo más importante y de qué manera fortalecerlos constructivamente para que la empresa crezca en todo sentido. El capital humano se transforma, entonces, en el mayor de los capitales. Respecto a la naturaleza de los paradigmas, estos pueden ser positivos y negativos. Y en el mundo de la innovación, a diferencia de lo que se puede pensar, son positivos, ya que definen un set de reglamentos y definiciones y forma de operar con éxito con ellos que efectivamente nos llevan al éxito. Si se han convertido en un paradigma es porque funcionan. El problema radica en que no son eternos. Los paradigmas funcionarán mientras exista el mundo en el cual triunfan. Pero al ir cambiando el mundo, se deberá estar consciente de que los paradigmas también lo harán, ya que son un reflejo de una fórmula ganadora para un mundo y momento específicos. Como pudimos apreciar en el caso de Blockbuster y de los relojes suizos,
Los mayores exponentes de un paradigma son los más reacios a cambiar y los más propensos a ser ciegos respecto del nuevo paradigma, y por ende los que poseen el mayor riesgo de perecer al rechazarlo. Los pioneros de los paradigmas tienen que ser personas valientes, trabajadoras y con una fuerte confianza en su nueva idea. El intentar un nuevo paradigma siempre será en algún grado un acto de fe, ya que no existe aún la evidencia de que la idea funciona, pero sí hay evidencias de que el paradigma actual en ocasiones puede fallar.